Bueno, estamos viendo la serie ¿Cuál es tu molde? ¿O cuál es tu paradigma? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? 5, 7, por ahí. ¿Cuántos somos? Más de 100. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Bueno, ¿ustedes saben cuántos años pasaron los discípulos de Jesús al lado de él? Alrededor de 3 años y medio. Ajá, y aprendieron mucho de él. Él fue su ejemplo. Y así como tú y yo queremos ser discípulos, si no lo somos. Y si somos, queremos mantenernos y demostrar que somos sus discípulos. Amén. Bueno, para eso hay ciertas cosas que el Señor les dijo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Esa fue la última enseñanza de Jesús a sus discípulos en la Pascua. Estaba ya preparándose para ser entregado. Dar su vida por cada uno de nosotros y glorificarse. Amén. Entonces estaba con sus discípulos y dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os aguantéis unos a otros como yo os he aguantado, que también os aguantéis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aguantan los unos con los otros. ¿Sí dice así tu Biblia? ¿No? Híjole, me equivoqué de Biblia. Es de la imprenta que nada más imprimen la suya. Me equivoqué. Perdón, tienen razón. Un mandamiento nuevo os doy, les dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el amarse los unos a los otros no era nuevo. Ya el Señor se los había dicho en Levítico, que no se vengaran, que no guardaran rencor, ¿sí? a los de su pueblo, a sus hermanos, sino que se amaran los unos a los otros, que amaran a su prójimo. ¿Ese era un mandamiento nuevo? No. Lo nuevo era, pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús, ¿sí? Como yo os he amado, ámense ustedes, ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. Y ese sí era un nuevo mandamiento, y eso era wow, algo revolucionario, que les impactaba. Era muy importante y era repentino, porque se lo estaba diciendo. Era repentino e impactante para la sociedad. Ahora el Señor nos lo está diciendo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No dice aguántense los unos a los otros. Y déjenme decirles que a veces hacemos eso, nos aguantamos. Pero Dios nos está diciendo ámense, ¿sí? Nosotros no somos personas dadas a amar. Necesitamos a la fuente del amor, a Dios mismo, que Él es el amor, porque no tenemos esa capacidad si Dios no nos las da. Él nos muestra la grandeza de su amor y nos las da en el momento que tú y yo le entregamos nuestra vida. Él viene, el Espíritu Santo viene a morar ahora en nosotros, y ese amor que nos dice amen como yo, ahora ya es posible, porque tú y yo tenemos al gran Dios todopoderoso que está con nosotros para poder nosotros también amar como Él amó, porque no nos va a pedir algo que no podamos hacer. En la palabra de Dios hay muchas cosas, mandamientos que se nos hacen difíciles, sí, pero no son imposibles. Si Dios nos los manda es porque lo podemos hacer, porque está con nosotros. Nosotros sin Él no amáramos, porque somos egoístas. De hecho, un pequeño, cuando tú le das un juguete, inclusive un juguete de otro niño, se lo prestas. Después, ¿qué dice el niño cuando le pides que se lo devuelva? Mío, ¿sí o no? O sea, mío. Nosotros no tenemos esa capacidad y Dios nos la da. Él es la fuente del amor y ahora Él vive en nosotros.
Así que desde ese momento podemos nosotros amarlo a Él como Él nos ama, de una forma, número 1, incondicional. Número 2, no egoísta. Y número 3, sacrificial. Y esto lo compartimos en los matrimonios porque nos gusta también enseñarles cómo debemos de amarnos entre parejas. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Yo hay bien poquito. ¿Los demás no se han casado? Ya, por favor, den ese siguiente paso. ¿Ok? ¿Cuántas parejas hay aquí? Igual a lo mejor no levantaste la mano porque no eres matrimonio, eres pareja. Bueno, en matrimonio somos pareja y somos casados. Bueno, ¿cuántas parejas hay aquí? ¿Cuántos no se han casado? No levantes la mano. Sí, da ese siguiente paso. Entonces, es amor incondicional, amor no egoísta y amor sacrificial. Esa es la forma que Jesús nos amó, es la forma que Dios nos ama. Número 1, amor incondicional. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Repite conmigo, todavía éramos pecadores. O sea que Dios no se esperó hasta que nosotros dejáramos de pecar. Él envió a su Hijo a pesar de que todavía tú y yo éramos pecadores. De esa forma nos demostró su gran amor, que es incomprensible. Me encanta lo que dice un pastor, porque Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Porque no se trata de lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que Él hace y de lo que Él ya ha hecho. Y tanto nos ama que no nos va a dejar en la misma condición como estamos. Y si nosotros tanto lo amamos, no nos vamos a quedar en la misma condición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que dile a que tienes a tu lado, Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. ¿Sí? Recuerden, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. ¿Ok? Y Él nos dice, Él nos ama. Un amor incondicional. Número 2, un amor no egoísta. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesús es rey. Él estaba en su trono, ¿sí? Y no le importó lo que él era, se despojó a sí mismo y vino a vivir entre nosotros pecadores, a entregar su vida por ti y por mí, para ser salvos y vivir por toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Por amor, por amor. Un amor no egoísta, porque bien Jesús hubiese dicho, ¿yo por qué voy a ir por ellos, pecadores? La Biblia dice, no hay ni uno justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, wow, el regalo inmerecido que tú y yo recibimos, que Él nos da, es para tener una vida eterna. El Señor nos regala esa oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. Entonces Jesús no fue egoísta, cosa que a veces nosotros somos egoístas. ¿Sí? Te amo, sí, o te amo por condicionalmente. ¿Sí? Sí, haces lo que yo quiero, haces lo que yo digo. Te amo porque me atiendes, porque esto, por esto. Te amo, sí, o te amo por egoísta. Dios nos amó de un amor incondicional. Nos ama y punto. ¿Sí? Nosotros que luego queremos pensar, pero ¿por qué? ¿Cómo es que nos ama? Y si aún así somos, no, pero tenemos que hacer algo y queremos hacernos, flagelarnos, hacer algo, o sea, que Dios no nos manda. Al contrario, si ya nos compró y somos su cuerpo, estamos dañando su cuerpo. A veces no lo entendemos. Número 1, con amor incondicional. Número 2, amor no egoísta. Número 3, amor sacrificial. Efesios capítulo 5, verso 2 nos dice, vivan una vida llena de amor. ¿Llena de qué? Llena de amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Aroma agradable. Habla el que tiene a su lado.
¿Es aroma agradable? O quién sabe porque no levantó las manos, ¿ah? Ahorita alabando al Señor. O tú mismo, ¿no? ¿Somos de aroma agradable al Señor? A veces podemos decir, ay Señor. Amemos de esa forma sacrificial, ofreciéndonos. Somos de Él. Todo es de Él y para Él, amén. Todo, todo incluye todo, ¿sale? Ok. ¿Cómo podemos amar a otros de la misma manera que Jesús nos ama a nosotros? Ayudando cuando resulta conveniente, sacrificándonos cuando duele, dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio, recibiendo heridas de otros sin quejarnos ni contraatacar. ¿Es difícil amar así? Sí, seamos honestos. No, mi hermano, yo sí amo como el Señor me ama, porque ya lo entendí. Está bien, gloria a Dios, pero a veces no es tan fácil. Somos seres humanos, imperfectos. Y a veces, por ahí dicen que no somos monedita de oro, ¿ah? Para caerles bien a todo. Sí, a veces no les caemos bien a todos. Ahí es donde debemos ser sensibles con el Espíritu Santo y saber qué necesitamos cambiar. ¿Sí? Algo puede ser en nosotros que necesitamos cambiar. ¿Es difícil amar así? Sí. De ahí que la gente nota cuando lo hacemos y saben que hemos recibido poder de una fuente sobrenatural. De una fuente sobrenatural. Es cuando la gente lo nota en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa fuente sobrenatural? Porque ha venido a nosotros el Espíritu Santo. Él es la fuente sobrenatural. Por eso mucha gente no entiende a veces cómo actuamos en amor. Y ellos y algunas personas que no tienen a Cristo no pueden actuar de la misma forma o les cuesta, porque necesitamos estar más cerca. Hace unos momentos lo decían, permanecer en el Señor, permanecer, ¿sí? Somos pámpanos, necesitamos permanecer en la vid, en la raíz, en la fuente. Debido a que Dios nos ama, nosotros ahora podemos amarlo como Él nos pide amarlo, como Dios nos ama. Lo hemos dicho muchas veces, el amor es vertical y también horizontal. Comenzamos primero, no tenemos la capacidad de amar, viene el Señor, nos ama, aceptamos ese amor, nos llena de Él, empezamos a amar a Dios como Él nos ama y empezamos también a amarnos a nosotros mismos, porque eso dice la palabra, ¿sí? Amen como a ustedes mismos. Necesitamos aprender a amarnos también nosotros mismos. Claro que nadie tenga el pensamiento de que somos más que otros, ¿verdad? No, todos somos hijos de Dios y pensemos que los demás son mayores que nosotros. Pero en nuestro corazón hay ese amor, por eso nos podemos amar. Y de verdad a veces nos cuesta amarnos. Nos levantamos y nos vemos al espejo y ay, nos falta amarnos, ¿ah? Nos falta amarnos, ¿sí o no? ¿Sí? Y si después y si es que te tenías que despertar a las 8 para ir a correr y te paraste a las 12, necesitas amarte. Necesitamos amarnos. Entonces, Dios nos ama, lo amamos. Aprendemos a amarnos porque Dios nos dice que debemos de amarnos a nosotros, como Él nos ama. Posteriormente empezamos a amarnos a los lados, ¿sí? A los demás, a nuestro prójimo, dice. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, no precisamente es un creyente, que qué fácil qué fácil es amar a un creyente, pero cómo nos cuesta a veces amar a uno que no es creyente. Y eso es lo que Dios nos dice. Amen también a su prójimo, como a ustedes mismos. Aprendemos de la parábola precisamente del buen samaritano, ¿sí? Pasando judíos y nadie le hacía caso, ¿sí? Hasta que uno se dignó a ayudarle al samaritano, y eso que no se llevaban, pero por amor, él demostró ese amor. Entonces, debemos de amar también hasta los que no son creyentes, cualquier persona, que sea nuestro prójimo, dice la palabra de Dios. Y además nos manda a amar a ¿quiénes? Nuestros enemigos. Ay, Dios se va más allá, amar a nuestros enemigos. Si a veces nos
cuesta amarnos entre nosotros, imagínense a nuestros enemigos. No, creo que ya varios los hemos vivido, ¿verdad? Hemos tenido enemigos. Dice Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. ¿Han oído la ley que dice? Jesús les hablaba. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Cómo estaremos actuando? Como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Si no amas a quienes te aman, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿me amas? Bueno, mayormente los esposos, ¿verdad? Pero los hermanos, ¿nos amamos en Cristo? ¿Nos amamos? Y muchas veces, hermanos de sangre, ¿de verdad nos amamos? Tendremos nuestras diferencias, pero debemos de amarnos. Tendremos a veces nuestros conflictos, pero debe haber un momento en donde, pues ya, reconocemos nuestros errores y amarnos como Dios dice. Porque si nada más amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Jesús nos compara, o sea, si nada más nos amamos entre nosotros los demás, porque no eres de mi familia, de mi ministerio, de mi grupo de conexión, etcétera, de mi iglesia. O sea, debemos de amarnos y demostrar ese amor. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Maduro, el Señor nos da eso. Es un estándar muy alto, sí, pero como Él es la fuente de amor y tú y yo tenemos al Espíritu Santo, podemos amar como Él nos ama. En el Evangelio de Juan, en 13:34, que es lo que estábamos leyendo, Jesús nos dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Ahí sí, preguntémonos, ¿nos ve la gente disputar por pequeñeces, celos y divisiones en la iglesia? ¿O sabe que somos seguidores de Jesús al ver el amor que nos tenemos? Esperemos que pese más nuestras acciones en este segundo punto. Que de verdad las personas vean que somos seguidores de Jesús por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Amén. Por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Los que se sientan de este lado con los de allá también. No es por nada especial, ¿verdad? No tienen nada en contra de los hermanos que están aquí, ni estos con los de allá, ¿verdad? No, ¿verdad? Todos somos un amor. Le pedimos al Señor que nos ayude a demostrar ese amor. El amor precisamente es más que una simple sensación de afecto. Muchas veces escuchamos que es un sentimiento. No, les preguntamos afuera a la sociedad y como que es un sentimiento. Entonces, actúan por condiciones, pero no es simplemente eso, ni una sensación de afecto, es una actitud que se revela en nuestras acciones. ¿Sí? Las acciones que tú y yo hacemos, esas son las que demuestran el amor. Lamentablemente, con algunas enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva. Es la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. Por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Cuidado que estemos pegados el amor de muchos se enfriará, lamentablemente. El pecado es el que enfría nuestro amor por Dios y por los demás al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos. ¿Sí? Ninguno de nosotros podemos amar si nada más nos enfocamos en nosotros mismos. No vamos a demostrar ese amor que ahora vive en nosotros y que es el Señor el que nos dice que nos amemos. Que nuestro pecado no nos enfríe. Acerquémonos al Señor para estar alejado del pecado, amén. Y que no se enfríe ese amor, la maldad. Y cada vez la maldad va incrementándose. Lo estamos viendo. Señales del fin, lo vemos. Y el amor de muchos se enfriará. Esperemos en Dios que dentro de ese grupo de muchos tú y yo no estemos. Que mantengamos vivo ese amor que es en Cristo Jesús y como Él nos amó, el amarnos los unos a los otros.
En esto, dice el verso 35 de Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Los unos a los otros. Aquí Jesús establece el amor, que el amor debería ser la característica distintiva del discípulo verdadero. Porque uno puede decir, yo soy discípulo, comparto en una conexión, aquí, con otros, nos perdonamos, perdono a otros, nos soportamos, exhortamos unos a otros, y la lista sigue, sigue, sigue. Pero no es por eso, es por el amor, dice Jesús, el amor de los unos a los otros. Y fíjense, Juan capítulo 15, verso 12, aquí Jesús nuevamente, no porque se le haya olvidado que ya lo había dicho, ¿sí? Dos capítulos más adelante, capítulo 15, verso 12, nuevamente dice el Señor Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 5 versos más adelante, en el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Se le habrá olvidado? No. Él sabía la importancia de recordarles nuevamente que se amen los unos a los otros. ¿Cuántos papás les repetimos a nuestros hijos varias veces una cosa? ¿Verdad? Pareciera que ya lo olvidaron, pero lo vemos que es importante, por eso lo recordamos. Y así por eso Jesús lo recordó. Tan es así que se nos da 61 veces la frase unos a otros. ¿Será importante? Unos a otros. En la Biblia se nos dice que debemos ministrarnos unos a otros, orar unos para otros, por otros, ayudarnos, servirnos, etcétera, etcétera. Los grupos de conexión precisamente son un bloque muy importante en la construcción de una iglesia. Los grupos de conexión. Porque en ellos podemos expresar ese amor los unos por los otros de una manera más tangible. ¿Aquí la podemos hacer? Sí, aquí sí. Pero en los grupos de conexión, ¿cuántos lo han experimentado? De una forma más tangible, más unida. Nos conocemos más. Igual en la iglesia sabemos de nosotros, sí, o quién sabe si al terminar te vas. Haz koinonía, no te vayas, yo te invito. Que no te vayas al terminar el servicio. Comparte con alguno de nosotros. Inclusive ahí está el talento. E intégrate a una conexión, porque ahí es donde se vive de manera más tangible. Amén. ¿Cuántos están en grupo de conexión? ¿Cuántos podrán decir amén? Es de una forma tangible, esa koinonía, ¿cierto? Y esta palabra de koinonía es palabra griega que significa compañerismo, compartir en común, en comunión. Pero es más íntimo. Lo podemos hacer en la iglesia, pero es más íntimo en los grupos de conexiones. Lo reiteramos, de verdad, es muy importante. Y la primera vez que aparece esta palabra, koinonía, es en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, repite conmigo, comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Siguiente verso dice, todos, repite conmigo, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, nuevamente, qué bueno y te felicito que hayas venido aquí. Si no escuchaste la prédica de hace 8 días, escúchala, de verdad. Bueno, esto es un comercial. Sabemos y hemos comentado, tal vez por un asunto mayor, de fuerza mayor, no puedes asistir algún domingo en la congregación. Espero que no sean, nos decían, ¿no? De los 50, ¿y cuántos tiene? 52 domingos. Que no nada más vengas uno de los 52, no, que periódicamente asistas, pero si en algún momento no asistes, por favor, bueno, te invito, escucha la prédica, para que sigas viendo esa serie, porque son series las que estamos compartiendo, y sigamos conectándonos, ¿en qué vamos? ¿Qué el Señor nos quiere hablar? Porque yo a veces en ocasiones pregunto a algunos que no los veo, porque me quedé con las ganas de saludarlo y ya me dicen que no asistieron algunos. Algunos no saben, les digo que el canal, ¿cuál es? Mundo de Fe Oriente.
y se los paso. Pero hay otros que ya tienen tiempo aquí y ni aún así, pasando las semanas, no lo ven. De verdad, de esa manera estás demostrando un interés para que Dios te hable. Si no puedes venir durante la semana, escúchala. Amén. Escúchenla, de verdad. Así me pasa cuando me toca pasar ir a Valle de Chalco un domingo cada 2 meses, por eso es que en ocasiones nos ven, mi esposita y mí. Pues en la semana procuro los primeros días, lunes, martes, escucharla, ¿sí? Para saber y conectarme en qué estamos, hacia dónde estamos remando. Porque recuerden, estamos en un crucero. Nos subimos a este barco, a la visión de esta iglesia y vamos remando. Ella me estaba acordando de una canción de DC-33, DC-33, ¿cómo va? No, era otra cantante. De aquellos entonces, estaba acordando de una canción, o sea que vayamos, ¿me explico? Así como remando, todos juntos, vamos hacia un mismo fin, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Ok, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Ya nos habían comentado. Fíjense, tenían bienes y los vendían y repartían según la necesidad que tuviesen. Gloria a Dios, ya hay un terreno, hay la necesidad, se donó, lo repartió, gloria a Dios. Esto no te está presionando a que si tienes propiedades lo hagas, pero si el Señor te habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Amén, ok. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Cómo comían? Con alegría, ya me imagino el banquete, ¿no? Por eso comían con alegría, no, ¿qué iban a comer? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veían esa coinonía entre ellos. Yo creo que más de uno de aquí cuando vino primera vez alguna conexión o aquí, tal vez sentiste algo raro, ¿no? ¿Cómo se saludan? Bien amorosos o no sé, o tal vez nadie te ha abrazado en toda la vida. Y déjenme decirle, hay varones que así crecimos, sin un abrazo de papá. Y cuando un varón nos abraza, nos sentimos raros, así como hoy con las ideologías ya pensamos raro. O sea, yo siento frialdad. Pero ya entrando en confianza, compartiendo, porque la mayoría de los varones yo creo pasamos por eso. Sí, un abrazo hasta años después. Y nos cuesta a muchos varones. Y déjenme decirle, también hay mujeres así. Así es que abracemos, sigamos abrazando, aunque nuestros hijos no quieran, a veces no quieren. Ya querrán. Pero abracémoslo antes de que otros los abracen. ¿Ok? De una manera no agradable. Y esposos, abrácense en frente de sus hijos. Abrácense y bésense en frente de sus hijos para que sepan lo que es amarse, besarse y abrazar respetuosamente. Porque si ellos no aprenden en casa, lo van a aprender allá afuera y de una forma no agradable. Y alguien los va a abrazar de una forma no correcta y los va a besar tampoco de una forma correcta, ¿sí? Entonces que los vean, ¿sí? No de que no, nada más nosotros en lo oscurito, digo en mi cuarto, no, que sus hijos lo vean, que vean que se besan, que digan guácala, que digan lo que digan, que vean ese amor, lo que es un matrimonio. Y ellos se darán cuenta cuando visitan la casa de alguno de los amigos, cómo a veces, lamentablemente, que no sea alguno de sus casas, casas de inconversos que no tienen al Señor en su corazón, lamentablemente, ven esa diferencia, esa frialdad, o inclusive no viven con ellos, no viven juntos sus padres. Bueno, no sé por qué le estoy hablando de eso, pero es del amor, ¿va? Estoy hablando del amor. Ámense los unos a los otros. Sí, los chicos dicen, sí, los unos a las otras. No, alguien por ahí decía, tibio, no es eso. No es los unos a las otras, no, los unos a los otros.
¿sí? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, ¿cómo debe ser la coinonía para tener oportunidad de amarnos como Jesús nos ama? En la palabra de Dios nos ordena varias cosas y muchas, solamente te voy a mencionar 8. Una, vivamos en armonía. No voy a leer el versículo, solo apúntalo, Romanos capítulo 12, verso 16. Y primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Vivan en armonía, sed todos de un mismo sentir. Número 2, nos aceptemos. Eso es lo que Dios quiere, que nos aceptemos. Romanos 15, 7. Acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó. Amén. ¿Cuántos hemos sido aceptados? Acéptense, así como Dios. Aceptémonos. No querramos deformarnos a veces, muchas veces. Para mejorar, está bien. Algún daño, está bien. Pero no para querer por vanidad. ¿Ok? ¿Saben a lo que me refiero? Ok. Número 3, nos sirvamos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Servíos por amor los unos a los otros. Número 4, seamos amables y compasivos. Amables. Shrek, háblale con amabilidad a la que dices Fiona, a tu esposa. Esposa, Fiona, no, Fiona no. Háblale con amabilidad a tu Shrek. Háblale con amabilidad. La blanda respuesta aminora la ira, no te pongas ahí. No, háblale. Seamos amables y compasivos. Número 5, nos exhortemos en amor. ¿Nos exhortemos cómo? A veces. En amor, vestidos de amor, dice Colosenses capítulo 3, verso 14 y 16. Vestidos de amor, enseñándonos y exhortándonos. Número 7, que nos animemos. 6, nos animemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Ahora lo digo despacio porque la vez pasada, por hablar rápido, dije otras cosas, otros versos. Animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. Entonces, animémonos. ¿Ya viste a nuestro hermano que la semana pasada no vino? A nuestra hermana. Animémonos. Te felicito, gloria a Dios, qué bueno que vienes con ese interés. Ánimo. Sabemos que a veces algunos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Animémonos. Qué padre recibir un mensaje de alguien. Te extrañamos. Así cuando a veces me ha tocado en Chalco, uno que otro hermano me ha mandado un mensaje. ¿Cómo estás? Sabiendo, porque se le hizo raro que no verme. Y ya le comento. ¿Es agradable? ¿Es reconfortante? Sí. Sí ocupo un lugar. Sí se acuerdan de mí. Y si no se han acordado de ti, tú acuérdate de otros. ¿Ok? Número 7, seamos hospitalarios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay otro versículo donde dice, hospédense. Ustedes no se imaginan si van a poder llegar a hospedar hasta ángeles, ¿no? Como en la antigüedad. Algunos hospedaron ángeles, tú no sabes. Ya levantarán la mano, ¿no? ¿Cuándo me hospedan? ¿Quién vive en Cancún? ¿Quién vive allá? ¿Alguien tiene una casa por allá? No. Dice la palabra de Dios que seamos hospitalarios. Amén. Preguntémonos, ¿es suficiente lo que hago por otros para demostrar que amo como Jesús me pide amar? ¿Es suficiente lo que hago? Pedro entendió que debían amarse como Jesús los amó. En primera de Pedro capítulo 4, verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Y esto lo compartimos mucho con matrimonios cuando están peleados. El amor cubrirá multitud de pecados. Claro, obviamente debe de haber un arrepentimiento, ¿cierto? Debe de haber un arrepentimiento, porque aquel que perdona exige un cambio de la persona que dañó y que pide perdón. ¿Sí? ¿Tiene que ser razonable ese cambio? Sí. Juan también tenía presente, ellos convivieron con Jesús. Él tenía presente que para poder amar tenían que conocer a Dios. Y primera de Juan,
en el capítulo 4, verso 8, escribió: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, verso 20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjate cuán importante es que nos amemos y lo demostremos a nosotros que nos vemos, porque podemos decir, Señor, yo te amo, pero no, ahorita tengo algo con, ya iba a decir, pero no, no tengo nada con Él. Nos amamos en el amor del Señor. Y de verdad, a veces tenemos algunas situaciones, pues el Señor nos manda que las arreglemos, ¿sí o no? Por amor, para que nuevamente estemos en coinonía.